¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por invitarme. No, los agradecidos somos nosotros. A ver, esto fue en su momento cuando se reformó la constitución de la provincia de Formosa, una constitución que ya venía con una previa reforma, porque nosotros venimos con la primera constitución del año 57, que era una típica constitución provincial de aquella época que decía solo una elección, ¿no es cierto?, de los gobernantes, una constitución muy preocupada después del largo periodo peronista de evitar las reelecciones. Entonces, luego fue reformada y se permitió una reelección y luego ya bajo el gobierno de Infran en el 2003 dijo, no, queremos despejar todos los obstáculos que haya y que el gobernador sea reelegible indefinidamente. Y así se consagró esta cláusula en la constitución de la provincia de Formosa. Bueno, quienes no estábamos de acuerdo con esa manera de ver la vida institucional y quienes nos preocupaba que los gobernantes puedan eternizarse en el poder, como terminó ocurriendo, planteamos diversas objeciones, incluso de orden constitucional. Pero bueno, por supuesto, el ánimo del momento y la mayoría del momento no hizo caso a estos planteos. Pero ahora vemos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado al respecto y esto es muy importante porque, a ver, tenemos que tener en cuenta lo que dice la Corte Interamericana. Eventualmente puede llegar un planteo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación que debe tener en cuenta estos antecedentes o de última llegar directamente a la Corte Interamericana. Vos, Lorena, has patrocinado planteos que han llegado a la Corte Interamericana, de Derechos Humanos, y me gustaría que nos des tu punto de vista sobre esto, teniendo en cuenta que Formosa hace 28 años que tiene un señor que es reelegido, bueno, canónicamente cada 4 años como gobernador de la provincia. Ok. Voy a hacer un par de aclaraciones. Yo Sí. participé como amigo del tribunal, es una figura de expertos que le ofrecen a la Corte Interamericana, funciona también aquí en la Corte Argentina, en el marco de esta pedido de opinión consultiva que presentó Colombia. Los amigos del tribunal no representamos a las partes, sino que le ofrecemos a los tribunales una opinión técnica sobre básicamente lo que tenía que decir la Corte Interamericana que era la pregunta que le había formulado Colombia. Las opiniones consultivas no son en rigor sentencias, sino que son opiniones que formula la Corte Interamericana sobre el alcance de alguna norma o de varias normas del sistema interamericano. Colombia le pregunta, los estados pueden hacer eso, lo pueden hacer para evitar violar la convención, para que la Corte aclare los alcances de una norma, y la pregunta que hace Colombia es si existe un derecho humano a ser reelegido como presidente. Si el artículo 23, que consagra los derechos políticos en el sistema interamericano de elegir y ser elegido, permite la idea de una reelección indefinida, y si por el contrario, aquellos sistemas internos de cada estado que limiten la reelección indefinida están violando un derecho humano a ser reelegido en forma indefinida. Lorena, En, recuerdo que Carlos Menem fue uno de los que planteó en su momento su derecho humano a ser reelegido. De última no prosperó, políticamente no estaban dadas las condiciones, pero él planteó en su oportunidad, recuerdo, que él tenía derecho a la reelección. en Argentina pasó algo muy curioso. Todos, salgo del sistema interamericano y voy al sistema argentino. En el año 93, cuando se empieza a instalar la idea de la reforma constitucional, recuerden que la modificación de la Constitución Nacional se hace como incentivo la reelección, tener un nuevo periodo, que Menem tuviera un nuevo periodo presidencial. Ante ese escenario de solamente quiero eso, y hubo un intento de someterlo a consulta popular, el otro partido mayoritario, que era la Unión Cívica Radical, dice, convengamos una reforma constitucional que no tenga solamente este objetivo.
porque nosotros teníamos una constitución del siglo XIX que necesitaba ayornamiento. Y hubiese sido una lástima, por usar una palabra muy abierta, que esa primera oportunidad histórica de modificar, de ayornar esa constitución, tenga como único objetivo que una persona se perpetúe en el poder. La constitución vigente, que permite la reelección y que es la que en definitiva le dio la posibilidad de ser reelecto a Menem en el 95, tiene disposiciones transitorias. Las disposiciones transitorias se incorporan en las constituciones cuando yo cambio regímenes. Por ejemplo, si yo digo que el mandato presidencial va a durar 6 años con la constitución histórica, si te cambio a un mandato de 4 años, tengo que regular el derecho en el medio. Es decir, ¿qué pasa con quien todavía tiene mandato vigente cuando la constitución cambió? Y hay una disposición transitoria que está dedicada a Menem. Dedicada a Menem diciendo, quien hoy ejerce el cargo de presidente, ejerce el segundo mandato. ¿Por qué? Porque el artilugio podría ser, que de hecho pasó, decir, bueno, pero yo juré por mi primer mandato con la constitución no reformada. Ahora tengo una constitución nueva. Entonces el primero no me lo cuenten, contame el segundo como si fuera el primero. Y un grupo de diputados del Partido Justicialista lo hicieron. Después de que se reformó la Constitución, que tenía esa disposición transitoria, la tiene, la pueden leer, lo intentaron. Y obviamente lo perdieron. La Corte dictó una sentencia bastante fuerte diciendo, señores, es bastante clara la interpretación. Usted no puede intentar de nuevo esa idea de yo tengo derecho a ser reelegido indefinidamente. En Colombia, lo plantean en el sistema interamericano, esto pasa en muchos regímenes latinoamericanos donde la perpetuación en el poder es casi la regla. Nosotros no somos originales en eso. Entonces, muchos sistemas latinoamericanos empezaron a aparecer los fenómenos de no solamente las reelecciones indefinidas, sino familias en el poder. Todo esto les va a sonar conocido. Y muchas constituciones latinoamericanas incorporaron lo que se denominaba cláusulas antinepotismo. ¿Qué quiere decir antinepotismo? Prohibían la sucesión entre familiares en las fórmulas presidenciales. No sé si les suena. Entonces decían, familiares no pueden sucederse. ¿Por qué esto es importante? Y lo uno con lo que dijo la Corte Interamericana el año pasado. Cuando la Corte Interamericana dice, no hay un derecho humano a ser reelecto en forma indefinida, y eso no afecta el derecho político de nadie, está preservando el sistema de representación democrática y política del sistema interamericano y de los sistemas internos. El sistema interamericano y los sistemas internos como el nuestro, que es un sistema republicano, tiene una pauta, que es la alternancia en el ejercicio del poder. Yo puedo admitir, podemos discutir si es viable que alguien sea reelecto, aunque sea una vez. Muchos dicen que la reelección va a estar atada a la cantidad de años de la presidencia, es decir, con periodos presidenciales de 6 años, algunos decían una reelección de 2 periodos consecutivos de 6 es mucho. Al haber reducido a 4, dicen, bueno, queda en 8, se maneja distinto. Pero lo que sí creo que ya hoy no se puede discutir, que por más que uno diga que es el candidato que quiere el pueblo, permitir que una persona permanentemente sea reelecta y sea el único representante del pueblo, genera un fenómeno que la Corte Interamericana señala de una manera muy clara, que es la erosión democrática. Dice la Corte Interamericana, en Latinoamérica especialmente, el riesgo hoy no está en los cortes abruptos de los sistemas democráticos. El riesgo hoy no está en la toma del poder en forma violenta. Pido disculpas por mi voz afónica hoy. El peligro está en las erosiones pequeñas de las pautas que inscriben el sistema representativo. Si yo construyo la idea de que solamente una persona es el salvador de la patria, es el que me puede representar, es el que identifica la identidad nacional y no hay nadie más, entonces yo no tengo un sistema representativo y democrático. Y la Corte dice algo muy inteligente. Quien ejerce el poder durante mucho tiempo, por habilitación constitucional, pero lo ejerce durante mucho tiempo, tiene una ventaja respecto de la oposición. Porque quien ejerce la presidencia y quiere ser reelecto continuamente, y esto bájenlo a gobernador, intendente, tiene todo el aparato del Estado en favor de motorizar su reelección. Y la oposición tiene un lugar
de menor privilegio para acceder a disputar ese lugar. Porque acuérdense que también es diferente hacer campaña siendo del partido dominante, siendo oficialista, manejando todo el sistema del oficialismo, que siendo un partido que viene a disputar en elecciones libres y democráticas el ejercicio del poder, sobre la base de la alternancia. Entonces, esto que parece, a mí me resulta muy importante difundir la opinión consultiva de la Corte Interamericana, porque a veces cuando hablamos de alternancia, de representación política, de derechos políticos, de lo que quiere el pueblo, está muy bien que hayas traído a colación lo que se decía durante los 90 como ese derecho humano a, si la gente me quiere, yo soy el único representante del pueblo. Eso no se parece a un sistema republicano. Eso se parece a un sistema monárquico de descendencia pagana o divina. El sistema democrático hace que necesariamente quienes nos representen tengan que ser modificada su duración, que no se perpetúen en el mandato. Piensen que quien ejerce la presidencia en el sistema argentino y en muchos sistemas latinoamericanos elige el elenco más grande de funcionarios del Estado. Entonces, si yo permito que esa persona se perpetúe en el ejercicio del poder, elija a los funcionarios, muchas veces ese periodo tan prolongado en el ejercicio del poder hace imposible la rendición de cuentas. Lorena. Es muy poco probable, perdón, digo esto y termino. Sí. Es muy poco probable que funcionarios que nombra un presidente, un gobernador o un intendente que ejerce su función durante un periodo enorme de tiempo, lo investiguen. Precisamente en Formosa tenemos esa situación. A ver, Gildo Infran asumió su cargo de gobernador el 10 de diciembre del año 95, ¿no? Todos los jueces, todos los camaristas, todos los integrantes del Superior Tribunal, todos los integrantes de los denuncia es absolutamente inviable, le arranca una sonrisa a cualquiera. Todos los comisarios han sido designados por el mismo gobernador. A ver, todos los comisarios, todos los oficiales de policía, todos los cabos y sargentos, todos, del primero al último, desde el jefe de policía hasta la gente más nuevo, todos salieron de un decreto de Gildo Infran. Entonces, yo te entiendo. Sí, es imposible la rendición de cuentas en Formosa. No, por supuesto. Entonces, por eso es importante remarcarlo, porque uno cuando habla de, bueno, en definitiva lo que el pueblo quiere, si el pueblo quiere que lo gobierne siempre una persona, está ok. No, el problema es la idea de erosión democrática, por eso yo la recojo. Por goteo yo voy minando todos los resortes que el sistema constitucional establece para que yo controle el ejercicio del poder, para que yo rinda cuentas. Si además se quedan en el poder, el plazo de duración de la prescripción de los delitos que pueden llegar a cometer, bingo, es perfecto. El sistema constitucional es un sistema, está pensado como un sistema. Cuando ustedes escuchan siempre que repetimos, los que nos dedicamos al derecho constitucional, el sistema de frenos, es decir, que hay una control en otro poder, para que no haya el ejercicio del poder por un solo grupo o por una sola representación del Estado. Vos me decís cómo se hace. Bueno, la respuesta, obviamente que estamos hablando en casos hipotéticos, ¿no? Pero la respuesta te la da el sistema federal en Argentina. ¿En qué sentido? El sistema federal tiene dos características. La primera es la concentración del poder en el gobierno federal a partir de la delegación de facultades que hacen las provincias al gobierno federal. El gobierno federal es el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Las provincias, dentro de las competencias que se reservan, organizan el poder, eligen sus autoridades, sancionan sus constituciones, pero nunca en el ejercicio de esas facultades reservadas pueden violar disposiciones de la Constitución Federal. Supongamos que
yo judicialice, como pasó, como hubo casos que llegaron a la Corte. Yo participé en un caso sobre la reelección, el intento de tergiversar la Constitución de Río Negro por parte de quien era en su momento el gobernador Huereltigneck para hacer esto a lo Menem. Ese segundo periodo no era segundo, sino era primero. Entonces yo quiero interpretar de una manera bastante particular la Constitución de Río Negro, así yo puedo tener un tercer mandato. Y todas las instancias judiciales de Río Negro, sobre todo el Tribunal Superior, voy a descartar, algunas instancias inferiores no, pero sobre todo el Tribunal Superior, es decir, la Corte de Río Negro, avaló la postura de quien era gobernador y candidato. Y frente a esa decisión, el caso se lleva a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a la Corte Federal. Y la Corte Federal, que tiene facultades de revisar las constituciones provinciales cuando violen la Constitución Federal, porque si yo interpreto en forma equivocada o amainada una constitución provincial, violo, por ejemplo, disposiciones vinculadas con el sistema federal, si yo invento una posibilidad de reelección indefinida, yo estoy violando los límites de la autonomía provincial y el respeto al sistema representativo y democrático que deben llevar adelante las provincias. Este caso se destraba cuando llega a la Corte Federal. Y cuando llega a la Corte Federal, por jueces y juezas, en ese momento había una jueza en la Corte Federal, que no fueron nombrados por las autoridades provinciales, la Corte Federal dice, no puede formularse esa interpretación del artículo de la Constitución de Río Negro. Este señor, Huereltigneck, no puede ser candidato a gobernador. Te digo esto porque la Constitución es un sistema tan perfecto, por eso te traje lo del sistema federal. El sistema federal supone que en los ámbitos locales yo puedo llegar a tener esta especie de feudos que controlan todo. Lo tengo que evitar, pero como en la vida, ¿viste? Las cosas pueden fallar. Y si fallan, yo tengo los controles que me da la Constitución. La Constitución tiene un control muy extremo de cuando algunas pautas federales establecidas por la Constitución Federal las provincias no las respetan. El más extremo es la intervención federal del artículo 6. Y hay otros resortes, como por ejemplo la revisión de sentencias dictadas por tribunales provinciales. Y en ese caso es tan perfecto el sistema que, previendo esta posibilidad, los jueces de los tribunales superiores de provincia, en provincias donde las autoridades siempre son las mismas, como vos me dijiste, es muy probable que hayan sido elegidas en el sentido de propuesta y después tenga acuerdo del Senado o acuerdo del legislativo provincial. Es muy probable que le deban el cargo a esa persona que le tiene que decir no podés ser reelecto. Y ahí aparece la pata federal. Obviamente que para hacer esto hay que tener un caso, hay que armarlo bien y hay que tomar la decisión. Totalmente. Pero no es que todo está perdido. Por eso a mí me gusta analizarlo desde el punto de vista del sistema jurídico. A veces es un poco aburrido hacerlo, trato de hacerlo dinámico, pero esa es una de las cosas más... Lorena, yo te digo una cosa. El hombre común de Formosa, el ciudadano de a pie, tiene claro algo. Si vos necesitas justicia y de alguna manera tu reclamo choca contra algo del poder establecido, el único nivel, ámbito donde vas quizás a conseguir justicia es en la justicia federal. Entonces, para el ciudadano formoseño es perfectamente entendible que la única manera de poner un límite a esta reelección indefinida, que permite incluso la Constitución provincial, pero que es una desvirtuación de lo que es el sistema republicano, la única forma es llegar a la Corte. El tema es que falta eso que vos decís, la voluntad política de decir, esto no puede ser, no es cierto que si el pueblo reelige a alguien es perfectamente republicano, no es cierto, ¿no? Porque se hace en un sistema viciado, en un sistema que está absolutamente manipulado, ¿no? Porque incluso esta persona que se presenta está blindado a toda clase de denuncia penal o denuncia de ilícitos, ¿no? Porque todos los ilícitos terminan siendo cajoneados o archivados o rechazados por los jueces. Entonces, no es cierto que este es un sistema
democrático y republicano. Pero, Gabriel, aun cuando fuesen los mejores gobernantes del planeta, aun cuando fueran impecables, el sistema no piensa en la rendición de cuentas o el accountability que dicen los norteamericanos para el gobernante corrupto. Lo piensa para todos. Claro. De hecho, la obligación de rendir cuentas es un límite a que te inviten a violar disposiciones constitucionales, a que te inviten a creerte que una provincia, un municipio, cualquier tipo de repartición pública es tuya. Vos sos un servidor público y como tal, una de las pautas de la República es rendir cuentas, la obligación de rendir cuentas. Es muy difícil llevar adelante la obligación de rendir cuentas si quienes me controlan dependen de mí. La Corte Interamericana, en la opinión consultiva que estábamos comentando del año pasado, la mayor crítica que tenía que saltar la Corte Interamericana era, bueno, lo que decíamos recién, pero ¿y si la gente quiere elegir a ese candidato? Si la gente se identifica con ese candidato, si ese candidato es bueno. Y la Corte responde, para mí de una manera muy inteligente, es tal el peligro que trae consigo permitir que una persona se perpetúe en el poder y no haya alternancia, y no haya libre competencia entre los opositores y otros partidos que puedan llegar a participar, que el sacrificio que le pido a una persona de no ser reelecto en forma indefinida y al pueblo de no elegir a la misma persona siempre, es razonable. ¿En pos de qué? En pos de preservar el sistema de representación democrática. Es decir, todos los derechos que nosotros tenemos, aún los derechos políticos de elegir y ser reelegidos, pueden ser reglamentados, porque tienen que convivir con otros derechos. Claro. Por eso la idea de yo tengo un derecho humano a ser reelecto siempre porque soy estupendo, es un absurdo dentro de un sistema democrático. De otros sistemas me suena más adecuado, pero un sistema democrático de alternancia, de controles, de libre competencia, ¿qué incentivo tiene un partido político? No voy a hablar de un partido mayoritario en Formosa o en las provincias que sabemos que tienen este sistema, un partido pequeño. ¿Qué incentivo tiene para presentarse en las elecciones? Claro, sí, sí. Casi no lo tiene. No solamente porque no tiene aparato, estoy usando los términos que hablan los politólogos siempre, pero además no se le cruza por la cabeza. Es decir, antes de sentarse a pensar, bueno, empecemos por un municipio, empecemos a competir en un municipio. De vuelta, en la hipótesis de que todo fuera perfecto, en la hipótesis de que fuera Suiza, de que estuviese todo impecable. Bueno, ese no es el sistema. Porque justamente cuando yo permito que una persona se perpetúe en el poder, erosiono los controles y genero otros incentivos. ¿Para qué le voy a preguntar? Y ni hablar cuando son regímenes absolutamente familiares. Claro. Es decir, el que está en el tribunal superior es el primo, el otro es la mujer. Ya directamente se parece mucho a la Turquía. Es una caricatura, claro, sí, sí. Es una fachada. Es una fachada. Por eso a mí me parece interesante repetir la opinión consultiva de la Corte, porque de alguna manera corre el velo, corre la cortina, bajo el ropaje de esto es un sistema democrático y en definitiva esto es muy típico de los populismos. Bueno, es en definitiva la gente la que se identifica con el candidato. ¿Y si la gente no conoce otra cosa? ¿Y si la gente vota porque su lugar chiquitito en la municipalidad, su cargo pequeño, no estoy diciendo que sean deshonestos, depende de esa persona que le dice tenemos que ganar las elecciones y tenés que votar así? Yo lo veo desde una visión yo soy porteña, cuarta generación de porteños, pero lo veo a veces me pasa cuando yo intervengo en procesos que vienen de las provincias, muchas veces en las provincias me dicen, estos son problemas de los porteños, son ideas de los porteños vienen con esas ideas estrafalarias a plantearnos un tema a nosotros. Y yo la respuesta que digo es, si no viene alguien de afuera a plantearlo, es muy difícil que alguien de adentro se anime a hacerlo. Es muy difícil, por lo que vos describiste muy bien hace un ratito, Gabriel. Tal cual. Lorena, gracias por dedicar unos minutos de tu tiempo para hacernos pensar. Me parece que hay que reflexionar sobre este tema y a pesar de que esto es un debate que quedó largamente, digamos, en el olvido porque
hubo como una especie de resignación de que la reelección, bueno, listo, se reformó la Constitución y ya está. Ahora digamos que hay nuevos elementos, hay nuevas decisiones a nivel del sistema interamericano que nos invitan a reflexionar nuevamente sobre la necesidad de hacer un planteo para limitar las reelecciones. Gracias, Lorena. Eso es muy importante. Muchas gracias a ustedes por el tiempo y por invitarme.